Hola, ¿qué tal y buenas noches? Bienvenidos a La Hora Oscura. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estos siguientes relatos fueron mandados anónimamente. Espero los disfruten. La leyenda del autobús fantasma. La antigua carretera que conduce de la ciudad de Toluca a la ciudad de Ixtapan de la Sal es bastante peligrosa y está rodeada por un precipicio sumamente profundo y de roca sólida. Una noche, un autobús circulaba por aquel peligroso camino. La lluvia comenzó a caer muy fuertemente, y cuando el autobús inició el descenso por las famosas curvas de Calderón, que son demasiado peligrosas, los pasajeros se dieron cuenta de que éste iba demasiado rápido, y le reclamaron al conductor, lo que solamente pudo decir: «Los frenos están fallando». Para él, era imposible controlar el volante, y en pocos segundos en una curva, el autobús los llevó al vacío. Muchos murieron en el instante, y otros quedaron inconscientes. Nadie escuchó los gritos de los pasajeros, y estos murieron ahí olvidados. Mientras tanto, en la central, se siguió esperando el autobús número 40, el último de la noche, pero este jamás llegó a su destino. Tiempo después, por la carretera comenzó a circular un autobús con pasajeros muy bien vestidos que siempre iban despiertos, pero sin pronunciar ni una sola palabra. De vez en cuando, este recogía a la gente en medio del camino, transportándolos sin contratiempo cerca de su destino, pues este nunca llegaba a una terminal. El conductor pedía que bajaran un poco antes diciendo: «Baja ahora, no te gires y no hagas preguntas». Quienes obedecían escuchaban el sonido de la puerta al cerrar y el motor del autobús arrancar, para después ser sorprendidos por la inexistencia del autobús. Mientras tanto, cuenta la leyenda que los desobedientes veían esqueletos descarnados y a las personas desmembradas. Se dice que a partir de ese momento su alma subía al autobús y viajaba eternamente por causa de su desobediencia. Siguiente relato. El tesoro de Uruapan. Alicia, una niña de 9 años, vivía en Uruapan, Michoacán, en una casona antigua al estilo colonial con muros anchos de adobe y piedra, donde todo era apacible y cotidiano, donde una niña de su edad podía crecer tranquilamente, al menos hasta aquella noche. Esa noche que algo le quitó el sueño y cambió su sonrisa por una expresión de alerta. Cuenta que estando ya dormida, escuchó insistentemente su nombre. Ella se despertó y siguió esa voz. «Alicia, ven». Ella se asomó a la ventana, donde dice que en uno de los muros del patio central se encontraba un hombre vestido de revolucionario, y le hacía señas llamándola. «Alicia, ven». Ella asustada corría a la cama de su madre, que al oírla tan espantada miraba por la ventana, pero ella no notaba nada. Esto mismo ocurría todas las noches, y la única que veía y escuchaba era Alicia. Su familia ya no hacía caso de lo que decía, e ignorándola le decía: «No estés inventando, niña». Una noche, como ya era costumbre, él le llamó, y al asomarse a la ventana, estaba donde siempre. Ella prefirió correr a su cama, se tapó y escuchó claramente cada paso, cómo caminaba arrastrando sus espuelas, para así llegar hasta los pies de su cama, siempre repitiendo: «Alicia, ven», siendo esa la última vez que lo vio y lo escuchó. Tiempo después, se mudaron a la Ciudad de México, vendiendo esa casa. Pasados los años, por medio de familiares que seguían en Uruapan, se enteraron que el nuevo dueño de la casa mandó demolerla para así construir una nueva, encontrándose en la pared una gran cantidad de monedas. ¿Será que el revolucionario quería que Alicia supiera dónde estaba el dinero? Pero, ¿a cambio de qué?
Siguiente relato. La verdad, me considero muy afortunado de no haber quedado traumado de por vida después de lo que sucedió esa noche. Aunque sí me ha afectado, en cierto modo. Y no estoy loco. Me siento como una persona fuerte por no haberme quitado la vida, al menos todavía. Por ahora, mi salud mental permanece decente, pero no sé cuánto tiempo más pueda mantenerme así. Tenía tan solo 8 años y es por eso que sé que lo sucedido no fue una mala pasada de mi imaginación. Un niño inocente jamás podría imaginarse algo así, ni siquiera en sus peores pesadillas. Aquella noche, yo estaba en mi cama. El día había pasado normal, nada ajeno a la rutina, y recuerdo que un frío proveniente de mi ventana me despertó. Busqué mi reloj y eran por ahí de las 3 de la mañana. Me levanté de mi cama y cuando puse un dedo en la ventana para poder cerrarla, un grito horrendo cruzó por mis oídos. El grito más fuerte y desolador que había escuchado en mi vida. Abrí la cortina y miré con atención qué pasaba afuera. Busqué y traté de descifrar qué sucedía. Después de varios segundos lo vi. Entre las sombras había 2 pequeñas figuras. Una de ellas la reconocí fácilmente. Por más oscuro que estuviera, no podía confundir a esa figura. Era mi gato. Mi gato tirado en el suelo, muerto. Algunas personas me dicen que es imposible que un gato produzca un grito tan desgarrador como el que describo. Pero yo estoy seguro de lo que vi. Y la otra figura, no sé, era confusa. Parecía alterar su forma, como si estuviera transformándose, disfrazándose de mi mascota. Luego, aquel ser, ahora parecido a mi gato, miró hacia mí. Sus ojos eran amarillos y penetrantes, tanto que incluso me dejaron petrificado. No sé qué causó en mí. No sentía miedo, lo juro, pero no podía pensar en otra cosa. Además de eso, se le empezó a hacer una pequeña sonrisa en su rostro. Una mueca que no era animal. Era como si fuese un gesto humano, pero forzada de tal forma que pareciera que llegaba desde la punta de su cara hasta la otra punta de su cara. Sus dientes eran raros, incluso podría decir demoníacos. Jamás en mi vida había visto algo así. Esa figura bajó su cabeza y comenzó a caminar lentamente hacia la puerta trasera de mi casa, como si quisiera venir a buscarme. En ese momento, yo entré en pánico. Comencé a sudar y me metí a la cama. Me tapé con todas mis sábanas y cerré los ojos. Mis sentidos se agudizaron muchísimo. Incluso podría jurar que sentía el viento. Los grillos los escuchaba cerquísima. Pero lo más importante es que podía sentir las pisadas de esa cosa. Sabía que esas pisadas eran de esa criatura que había visto hace unos minutos. Sabía que ese ser había sido su asesino. Cada vez sentía más cerca sus pisadas. A pesar de tener forma de un pequeño animal, yo las escuchaba como si fueran enormes. Juraría que cada vez eran más fuertes. Las sentí llegar al final de las escaleras y luego cruzaron el pasillo que llegaba hasta mi habitación. Llegó un momento en el que las pisadas se detuvieron. Y solamente fue a peor, pues escuché mi puerta abrirse lentamente. Y sentí que el tiempo se congeló. Dejé de escuchar al viento y a los grillos, y solo escuchaba el sonido de la puerta abriéndose. Comencé a temblar como nunca en mi vida había temblado,
y escuché un ruido horrible, como si estuvieran arañando mis muebles. Parecía que aquel ser quisiera infundir un miedo en mí como nunca. Luego dejó de arañar mis muebles e hizo lo impensado. Se subió a mi cama y se quedó acostado en los pies de la misma. Pasó un largo rato sin que algo pasara. Nada. Pero por curiosidad quise ver qué hacía él. Con mucho valor empecé a asomar la cabeza sobre las cobijas, con el cuidado de no revelarme demasiado y llamar su atención. Les juro que solamente quería verlo. Él estaba ahí, observándome, con esos ojos amarillos y penetrantes. Ya cara a cara yo no sentía nervios. A pesar de que lo miraba a los ojos, ya no temblaba. Yo lo vigilaba a él. Lo vigilaba para ver que no hiciera nada. Y luego rompió ese silencio y la tranquilidad que sentía. Su horrenda sonrisa estaba de nuevo en el rostro. Ahora más cerca era 10 veces más fea que como la había visto antes. Solamente sentía cómo las lágrimas salían de mis ojos. No podía hacer ningún movimiento, ningún ruido, nada. Esa horrible sonrisa, con esos dientes filosos. ¿Quién podría pensar que lo más horrible que he visto en mi vida fue una sonrisa? Tras aproximadamente un minuto de mantener esa expresión, él se levantó y se estiró. Y luego empezó a caminar hacia mí. Esta vez yo estaba nervioso. Las lágrimas seguían cayendo. Con cada pisada que daba, yo sentía como el alma se me salía del cuerpo. Hasta que llegó pocos centímetros cerca de mi cara y se acostó a mi lado. Sin esperarlo, con su cara cerca de mi oído, dijo: aún eres demasiado pequeño. Me desmayé. Después de eso me desmayé. Cuando regresé en mí, pude moverme y eché un vistazo a la hora. Era increíble. 4 horas habían pasado. Las 7 de la mañana. Para mí habían sido como 4 minutos. Volví a ver la ventana y estaba abierta. Me paré y la cerré corriendo. Estaba tan aterrado y temblaba que ni siquiera me fijé dónde estaba el cadáver de mi gato. Volví hacia mi habitación y todos los muebles estaban intactos. Nada había pasado. No volví a ver a mi gato. Mis padres concluyeron que se había escapado. Y yo nunca les conté lo que había pasado esa noche. Aún así, ellos notaron algo extraño en mí. Y me mandaron a un psicólogo, a quien yo le dije todo lo que había pasado. Pero solo fue unas veces. Mis padres decidieron que teníamos que mudarnos de la casa. Y pues eso hicimos. Ya han pasado 18 años y no he vuelto a ver a ese ser. Pero su recuerdo atormenta mi mente. Es más, hace poco tuve sueños. Él volvió a buscarme y acababa fuera lo que fuera que planeaba. Sé que esa criatura volverá por mí, aunque no en forma de gato. Antes de ello, decidí escribir todo esto, para que alguien más sepa mi historia. ¿Tú qué crees? ¿Te consideras demasiado pequeño? La verdad que espero que para él lo seas. Pero, ¿y si no lo eres? ¿Lo podrás mirar a la cara?
Bueno, muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. Espero les gustaran las historias. Nos vemos aquí en el próximo episodio. Recuerden suscribirse, darle a manita arriba y escribir en los comentarios. También los invito a que manden sus relatos a la siguiente dirección que aparece en pantalla, para hacer de este su programa, de este lado del internet, Immanuel Cotarelo. Buenas noches.